¿Qué pasaría si te dijera que el cambio no requiere tiempo? Que todo lo que crees necesitar años para transformar ya está disponible ahora mismo, en el instante en que recuerdas quién eres. ¿Y si el tiempo no fuera más que una ilusión, un mecanismo de la mente para justificar su miedo al despertar? Vivimos convencidos de que la evolución es lenta, de que el crecimiento espiritual necesita etapas, procesos y esfuerzo. Pero lo que eres en esencia no necesita evolucionar, porque ya es completo. Lo único que tarda es tu memoria en recordarlo, y cuando recuerdas, el cambio ocurre en un solo segundo. El cambio es instantáneo porque la verdad no se construye, se revela. Durante siglos la humanidad ha adorado al tiempo como su Dios invisible. Creemos que todo depende de él, la curación, la madurez, el éxito, el perdón, pero lo que llamas tiempo no es más que la distancia entre tu presente y tu conciencia de eternidad. Cuando olvidas quién eres, el tiempo aparece. Cuando recuerdas, desaparece. Y si permaneces en ese recuerdo, el cambio deja de ser un proceso y se convierte en un instante de comprensión tan profundo que derrite todas las líneas del pasado y del futuro. Este video es una invitación a comprender esa verdad, a mirar el tiempo no como un enemigo o un maestro, sino como una creación de tu mente que solo existe mientras te identificas con ella. Cuando llegues al final, entenderás que no hay nada que esperar porque nada falta, que la transformación no ocurre dentro del tiempo, sino fuera de él, en el único lugar donde la vida es real, el presente. Si sientes el llamado, escribe en los comentarios: yo elijo vivir en el presente, porque esa decisión, simple, silenciosa, interior, es el punto exacto donde comienza todo cambio verdadero. El ser humano vive atrapado en la idea del todavía no. Todavía no soy suficiente, todavía no estoy preparado, todavía no puedo. Y ese pensamiento, repetido miles de veces, crea la sensación de que el cambio está en el futuro. Pero el futuro no existe, es solo una extensión del pensamiento. La mente proyecta hacia adelante lo que teme mirar ahora. No hay una versión mejor de ti esperándote más adelante. Hay una versión más consciente de ti esperándote aquí. Cuando Marco Aurelio escribió «La vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella», no hablaba del tiempo, sino del presente. El emperador estoico comprendió que cada pensamiento que sostienes moldea tu mundo ahora, no mañana. El tiempo no transforma, la atención sí. El cambio no ocurre cuando pasan los días, sino cuando dejas de pensar como ayer. La mente mide el crecimiento en años, pero el alma lo mide en comprensión. Y comprender no requiere tiempo, solo presencia. El tiempo se convierte en un refugio para el ego. Le da la ilusión de continuidad, de importancia, de historia. Sin tiempo, el ego se disuelve, porque su identidad depende de lo que fue y de lo que teme ser. Pero la conciencia que realmente eres no nació ni morirá. No puede medirse ni dividirse. Está aquí siempre, observando cómo la mente juega a perderse en los relojes. Esa conciencia no evoluciona, solo se reconoce a sí misma a través de ti. Si pudieras detener el pensamiento por un solo instante, verías que todo lo que deseas ya está presente. La mente que piensa en el cambio es la misma que lo retrasa, porque pensar en el cambio es afirmarse aún incompleto. Y sin embargo, cuando te detienes, cuando miras sin pensar, algo sucede. Es como si el universo respirara dentro de ti, y en esa respiración todo se reordena. No porque el mundo cambie, sino porque tú lo ves sin la distorsión del tiempo. La mayoría de las personas no quieren despertar, quieren mejorar su sueño, buscan que su pasado duela menos o que su futuro brille más, pero ambos pertenecen al mismo sueño. El despertar ocurre cuando dejas de intentar arreglar la historia y eliges salir del marco del tiempo. Entonces, la vida deja de ser una secuencia y se convierte en una totalidad. No es que algo se arregle, simplemente ves que nunca estuvo roto. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego, y el apego más profundo es al tiempo. Nos aferramos al pasado como si definiera quiénes somos, y nos aferramos al futuro como si contuviera nuestra salvación. Pero ni uno ni otro existen más allá de tu pensamiento. Cuando dejas de pensar en ellos, te quedas con lo único real, este instante. En ese instante no hay culpa ni miedo,
porque ambos pertenecen a la mente que cree en la duración. El cambio no se produce por acumulación, sino por rendición. No llega cuando has leído suficientes libros, ni cuando has meditado 1000 horas. Llega cuando te cansas de posponer tu despertar. Cuando dices basta y dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. En ese momento el tiempo se detiene y todo se vuelve luz. No hay más antes ni después, solo un presente eterno que te abraza. Cierra los ojos por un momento. Respira. No hay pasado en tu respiración. Solo hay este instante sosteniendo la totalidad del universo. Si pudieras vivir así cada momento, comprenderías que no hay nada que esperar, que el cambio no llega, el cambio es. El problema no es que el tiempo exista, sino que te hayas identificado con él. El reloj no te encadena, lo hace tu creencia de que dependes de él. Pero tú no eres el reloj, eres el espacio en el que el reloj aparece. El tiempo sucede dentro de ti, no tú dentro del tiempo. Y en el momento en que recuerdas eso, el cambio ocurre, no lentamente, sino de golpe, como un relámpago que ilumina toda la oscuridad en un solo destello. Entonces lo entiendes. El tiempo solo existe cuando olvidas quién eres. Cuando te recuerdas, el tiempo se disuelve como niebla bajo el sol, porque en la eternidad que eres, no hay pasado ni futuro, solo una hora infinito. Allí todo se renueva, todo se limpia, todo se transforma sin necesidad de transcurrir. Así es como el cambio se vuelve instantáneo, no porque lo provoques, sino porque dejas de impedirlo. Porque dejas de pensar que necesitas tiempo para ser lo que ya eres. Porque comprendes que la eternidad no está allá arriba, sino aquí mismo, en la conciencia que observa. Y esa comprensión es el verdadero despertar. El tiempo es la gran excusa de la mente para no despertar. Mañana empezaré, dice, algún día cambiaré. Pero ese algún día no llega nunca, porque no existe. El mañana es una promesa que mantiene viva la ilusión del yo que busca, pero el yo que busca es precisamente el que debe disolverse para que ocurra el cambio. La mente teme la verdad de la inmediatez porque no puede controlarla. Prefiere imaginar que necesita más experiencias, más conocimiento, más preparación. Pero la conciencia no necesita prepararse para recordar lo que ya es. Solo necesita soltar la creencia de que no lo sabe. El cambio instantáneo no es una teoría, es una experiencia. Ocurre cuando dejas de pensar en el cambio. Cuando tu mente se rinde ante el ahora y el tiempo se suspende, la energía se reorganiza de forma natural. ¿Has sentido algo similar en ciertos momentos? Una conversación profunda, una mirada sincera, un atardecer que te dejó sin palabras. Por un instante, el pensamiento se detuvo y fuiste solo presencia. En esos momentos, el tiempo desaparece y algo se alinea dentro de ti. Esa es la verdad del cambio. No se crea, se revela cuando el pensamiento deja de interferir. El universo no opera en el tiempo, opera en frecuencia. La mente humana traduce esa frecuencia en una secuencia lineal para poder comprenderla. Igual que un proyector necesita pasar fotogramas para crear movimiento. Pero en realidad, todos los fotogramas ya existen. Lo que llamas pasado, presente y futuro son distintas posiciones de tu atención dentro del campo cuántico. Cuando cambias tu atención, saltas de línea de realidad. Por eso, cuando cambias tu energía, todo cambia instantáneamente. El mundo no tarda en responder. Tú tardas en creer lo posible. Los estoicos comprendían esta verdad desde otro ángulo. Para ellos el cambio era aceptar la naturaleza del instante. Vive de acuerdo con la razón y la naturaleza, decían. Pero lo que llamaban naturaleza no era el mundo físico, sino el orden invisible que lo sostiene. Cuando dejas de luchar contra ese orden y simplemente fluyes con él, la vida se vuelve sin esfuerzo. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te opones. El sufrimiento no viene del cambio, sino de resistirlo. La mente interpreta el tiempo como seguridad. Cree que si algo tarda puede prepararse, anticipar, calcular. Pero el alma no busca seguridad, busca libertad. Y la libertad solo puede experimentarse fuera del tiempo. Por eso, cuando dejas de necesitar garantías, el universo te abre caminos que la mente nunca habría imaginado. La seguridad es el precio de la expansión. No puedes tener ambas. Para expandirte tienes que saltar. La psicología moderna
empieza a descubrir lo que los maestros espirituales sabían desde siempre, que el cambio verdadero ocurre cuando el sistema nervioso deja de vivir en modo supervivencia. Mientras hay miedo, hay tiempo. Mientras hay control, hay espera. Pero cuando el cuerpo siente que puede descansar, la energía se libera y la transformación ocurre de inmediato. No se trata de hacer, sino de permitir. Todo lo que crees que necesitas tiempo para lograr, sanar, soltar, perdonar, puede suceder en un instante, porque no depende del tiempo, sino de la decisión de dejar de resistirte. Puedes pasar años intentando perdonar a alguien y, sin embargo, cuando comprendes de verdad, el perdón aparece como una ola que limpia todo el pasado. En ese segundo, el tiempo se detiene y solo queda amor. No el amor emocional, sino el amor como comprensión total. La mente no puede aceptar que el cambio sea instantáneo, porque eso la vuelve innecesaria. Si el cambio no requiere procesos, entonces la mente no tiene función. Y es precisamente eso lo que teme, dejar de tener control sobre su propia historia. Pero la conciencia no necesita historia, no necesita avanzar ni retroceder. Solo necesita recordar que ya está completa. Y cuando lo hace, el tiempo se derrumba. Piensa en el momento exacto en que te diste cuenta de algo profundo. No tardaste años en comprenderlo. Ocurrió en un destello. El proceso que te llevó hasta ahí fue solo preparación mental, pero la comprensión en sí fue inmediata. El entendimiento siempre llega de golpe, como un clic interior. Lo mismo ocurre con la transformación espiritual. Puedes leer 1000 libros, meditar durante décadas o buscar respuestas en cada rincón del mundo. Pero cuando llega el instante del reconocimiento, todo se resuelve en silencio. El cambio no se fabrica, se permite. No necesitas entenderlo con la mente, solo sentirlo. En cuanto dejas de buscar cómo, la energía se acomoda. El universo no requiere instrucciones, requiere apertura. Y cuando te abres, cuando entregas el control, el tiempo se colapsa en un solo punto. Ahora, en ese punto, el cambio no tiene duración porque no tiene distancia entre lo que eras y lo que eres. Simplemente ocurre. Hay quienes viven toda su vida esperando ese instante, sin saber que el instante los espera a ellos. Lo llaman destino, lo llaman suerte, pero es conciencia. La vida no te cambia. Te ofrece el reflejo perfecto para que tú recuerdes. En cuanto recuerdas, el espejo se aclara y todo lo que parecía fuera de lugar encaja en una geometría perfecta. Esa armonía no se construye con esfuerzo, se revela con presencia. El tiempo es una invención del miedo. Es la manera que tiene la mente de postergar la eternidad. Pero la eternidad no está al final del camino, está en el primer paso consciente. Está en cada respiración donde eliges no pensar en lo que fue ni en lo que será. Allí el alma florece, y el universo responde con la misma velocidad con la que tú despiertas. Cuando comprendes que el tiempo solo existe mientras lo piensas, empiezas a notar cómo todo lo que antes parecía lento o lejano se vuelve inmediato. El universo responde a la velocidad de tu conciencia, no a la del reloj. Cuando despiertas, lo que antes parecía imposible se vuelve natural, porque el cambio no ocurre con los años, ocurre con la comprensión, y la comprensión no viaja, aparece. Es como encender una luz en una habitación oscura. No necesitas mover la oscuridad, basta con recordar dónde está el interruptor. El cambio instantáneo sucede cuando la mente deja de preguntar ¿cuándo? Y empieza a preguntar ¿quién? Mientras preguntas ¿cuándo?, estás atrapado en la línea del tiempo. Cuando preguntas ¿quién?, atraviesas esa línea. La conciencia que observa el cambio no pertenece al tiempo, es el espacio donde el tiempo sucede. Cada pensamiento, emoción o acción ocurre dentro de ese espacio que eres. Pero el espacio mismo nunca cambia. El cambio sucede dentro de ti, pero tú no cambias. Eres la conciencia inmóvil que observa cómo todo se transforma. Esa comprensión disuelve el miedo, porque el miedo depende del tiempo. Solo puedes temer algo que crees que está por venir. Pero si entiendes que el futuro no existe, el miedo pierde su alimento. Lo mismo ocurre con la culpa, que vive del pasado. Cuando la conciencia habita plenamente el presente, el pasado y el futuro se funden en un mismo punto, y lo único que queda es serenidad. El tiempo crea drama, la presencia lo disuelve.
Hay personas que creen que su vida cambiará cuando logren cierta meta, cuando el destino finalmente les sonría. Pero el destino no llega, se recuerda. La realidad no espera por ti, espera a que te reconozcas en ella. En el momento en que te alineas con tu verdadera naturaleza, todo lo que parecía distante se materializa sin esfuerzo. No porque el universo haya decidido recompensarte, sino porque siempre estuvo disponible, esperando a que tú dejaras de oponerte con tu mente. En física cuántica, el observador no solo ve la realidad, la determina. Cada partícula existe en un estado de posibilidad hasta que alguien la observa, y al hacerlo colapsa en una forma definida. Lo mismo sucede con tu vida. Las infinitas posibilidades están siempre presentes, pero tu atención decide cuál se vuelve real. La atención es la vara mágica con la que moldeas el universo. No necesitas cambiar el mundo, solo mirar diferente. Piensa en un momento de tu vida en el que todo cambió de golpe. Quizás una conversación, una pérdida, un encuentro inesperado. En un instante, comprendiste algo que alteró completamente tu percepción. Eso es el cambio cuántico, no un proceso gradual, sino un salto de conciencia. La mente lo interpreta como un antes y un después, pero en realidad fue un solo punto sin duración. El despertar no necesita pasos, solo disposición. Por eso los maestros espirituales insisten en el poder del ahora, no como una idea poética, sino como una tecnología de conciencia. El ahora es el punto donde el alma y la materia se encuentran. Allí no hay secuencia, solo totalidad. Cuando habitas ese punto, el pasado deja de tener peso y el futuro deja de tener forma. Eres solo presencia, y la presencia no puede sufrir. El cambio instantáneo no es un milagro, es tu estado natural cuando dejas de analizar la vida. La mente necesita tiempo para comprender, pero la conciencia solo necesita silencio. Y ese silencio no es vacío, está lleno de inteligencia. Es la inteligencia que sostiene galaxias, que hace latir tu corazón, que mueve el viento sin esfuerzo. Cuando te alineas con ella, tu vida fluye con la misma perfección que el cosmos, no porque planees, sino porque recuerdas. A veces creemos que necesitamos entender cómo funciona todo para que el cambio ocurra, pero el entendimiento racional es el último paso, no el primero. La energía se mueve antes que la mente lo comprenda. Por eso, cuando decides soltar el control y confiar, la energía ya está trabajando. No puedes ver los mecanismos invisibles, pero puedes sentir la paz de saber que están en movimiento. Esa paz es la señal de que el tiempo se ha detenido. El universo no mide tu evolución por logros, sino por presencia. No por cuántas cosas has conseguido, sino por cuánta conciencia pones en lo que haces. Un instante de verdadera presencia vale más que años de búsqueda inconsciente, porque en ese instante todo se alinea. Los estoicos lo llamaban ataraxia, el equilibrio interno que no depende de circunstancias. Los budistas lo llamaban satori, el despertar súbito. Los físicos lo llaman colapso cuántico. Todos describen lo mismo, el punto donde la conciencia recuerda su poder. Entonces el tiempo deja de ser un tirano y se convierte en un instrumento. Dejas de correr detrás de los días, porque te das cuenta de que el ahora no se mueve. Eres tú quien se mueve dentro de él, como un viajero que atraviesa paisajes inmóviles. No hay prisa cuando comprendes que el destino no está adelante, sino dentro. El presente no es un instante entre dos momentos, es la totalidad de todos los momentos. El cambio instantáneo es la consecuencia natural de recordar esto. Cuando recuerdas quién eres, todo se reajusta. Las relaciones, los proyectos, incluso tu cuerpo comienzan a vibrar en otra frecuencia. No porque los cambies tú, sino porque el campo de energía que te rodea responde a tu nuevo estado. No hay esfuerzo, no hay lucha, solo alineación. Y la alineación sucede más allá del tiempo, en el punto eterno que habita detrás de cada respiración. El tiempo deja de tener sentido cuando despiertas a la conciencia del ser. Te das cuenta de que nada fue antes ni será después, que todo ocurre simultáneamente dentro del espacio sagrado del presente. El pasado no está detrás y el futuro no está adelante. Ambos existen dentro de ti como huellas de atención. Cada vez que recuerdas algo o imaginas algo, estás viajando dentro de tu propia mente.
moviéndote a través de tu propia energía. No viajas en el tiempo, viajas en ti mismo. El cambio es instantáneo porque no requiere moverse a ningún lugar. No se trata de avanzar, sino de volver. No hacia atrás, sino hacia el centro. Ese regreso ocurre en un solo respiro, en un solo acto de lucidez. De repente, lo que buscabas deja de estar lejos. Lo que parecía imposible se vuelve evidente. Y entiendes que el universo no tenía que cambiar. Eras tú quien debía recordar. El tiempo solo tiene poder cuando crees que eres el personaje de una historia. Pero tú no eres la historia. Eres el autor. La narrativa de tu vida, con sus altibajos, triunfos y pérdidas, no te define. Es una experiencia que la conciencia eligió para reconocerse. El sufrimiento comienza cuando olvidas que puedes reescribirla en cualquier momento. Porque no eres una consecuencia del pasado. Eres la causa del ahora. Y cuando asumes eso, recuperas tu poder. El tiempo desaparece cuando eliges la presencia. Y en esa presencia todo se sana. El cuerpo, las emociones, las heridas del pasado, todo se reorganiza en la inteligencia del momento presente. No hay que sanar el pasado, porque el pasado no existe. Solo necesitas iluminarlo con tu atención. Y la atención consciente es como la luz del amanecer. Disuelve la oscuridad sin esfuerzo, sin lucha, simplemente por ser. Cada pensamiento sobre el futuro es una forma de miedo. Y cada pensamiento sobre el pasado es una forma de apego. Pero cuando te sumerges en la pureza del presente, ambos se disuelven. Lo que queda es un espacio tan vasto, tan silencioso, que el tiempo no puede entrar. Ese espacio es tu esencia. Allí no hay problema que resolver, solo comprensión. Allí no hay evolución que alcanzar, solo reconocimiento. El alma no necesita avanzar porque nunca retrocedió. Imagina que todo lo que vives ocurre dentro de un espejo inmenso. El espejo no cambia, solo refleja lo que está frente a él. El reflejo es el tiempo, la secuencia de imágenes que crees que forman tu historia. Pero el espejo, que es la conciencia, no envejece, no se mueve, no olvida. Siempre ha estado allí, intacto. Cuando te miras sin confundir el reflejo con el espejo, el cambio sucede, porque dejas de identificarte con lo que se mueve y te reconoces como aquello que permanece. Esa es la verdadera libertad, no escapar del tiempo, sino verlo como parte del sueño. Vivir dentro del mundo sin perder la conexión con el eterno observador que lo contempla. Entonces puedes actuar, decidir, crear, pero ya no desde la urgencia, sino desde la quietud. Actúas desde la plenitud, no desde la carencia, y todo lo que haces lleva consigo la vibración de la eternidad. El cambio instantáneo no borra tu humanidad, la ilumina. No elimina las emociones, las vuelve transparentes, no te separa del mundo, te une a él de manera más profunda, porque ya no ves enemigos ni obstáculos, solo formas del mismo ser expresándose de diferentes maneras. El amor, en su sentido más puro, es esa comprensión, y cuando el amor aparece, el tiempo desaparece. De repente entiendes que nada está en tu contra, que incluso aquello que llamabas error era parte del diseño, que cada desvío fue una ruta hacia el mismo punto, el recuerdo de quién eres. Y en ese recuerdo, el tiempo deja de correr porque ya no tiene a dónde ir. El cambio ocurre sin esfuerzo, sin búsqueda, sin espera. Simplemente sucede. Por eso, los sabios no miden su evolución en años ni en logros, sino en instantes de presencia. Cada vez que estás completamente aquí, el universo entero se reorganiza a tu favor. No porque te premie, sino porque ya no estás fragmentado. Eres uno con todo, y el todo responde a la unidad. Ese es el secreto que las almas llevan siglos intentando recordar, que la eternidad no está después de la muerte, sino en cada respiración consciente. El cambio es instantáneo porque no hay nada que cambiar. Solo hay algo que recordar, y cuando lo recuerdas, el mundo cambia contigo. Cuando recuerdas quién eres, la línea del tiempo se disuelve como un hilo que se funde en la luz. El pasado deja de tener peso, el futuro deja de tener poder, y la mente pierde el control que alguna vez creyó tener. Lo que llamas vida comienza a sentirse más como un flujo que como una historia. Ya no hay una meta que alcanzar, ni una montaña que escalar, porque comprendes que siempre estuviste en la cima. El viaje era un sueño del alma para aprender a ver su propia grandeza reflejada en la ilusión de la distancia.
El cambio instantáneo no es algo que haces, es algo que permites. Ocurre en el momento en que te rindes a la presencia, cuando dejas de analizar y simplemente te conviertes en el ahora. En ese instante, el universo entero responde con una precisión asombrosa, porque siempre estuvo esperando esa señal, tu rendición. No una rendición de derrota, sino de reconocimiento. Es el momento en que dices, ya no necesito tiempo para ser quien soy. Ya no necesito esperar. Y al hacerlo, el tiempo deja de tener propósito. Mira tu vida. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora fue necesario para llevarte a este punto de conciencia. Cada error, cada pérdida, cada demora, no fueron obstáculos, fueron señales. Sin ellos, no habrías buscado. Sin buscar, no habrías recordado. Pero ahora que recuerdas, puedes dejar de correr. El aprendizaje se completa no cuando comprendes el porqué de las cosas, sino cuando dejas de necesitarlo. La paz no llega por entenderlo todo, sino por aceptar que no hay nada que entender. El presente no es un lugar al que se llega, es el estado natural del ser. No puedes alcanzarlo porque nunca lo dejaste, solo lo olvidaste, mientras perseguías versiones imaginarias de ti mismo en la línea del tiempo. Pero el presente no guarda rencor, siempre te espera, inmóvil, silencioso, como un sol detrás de las nubes. Y cuando te detienes, las nubes se apartan y la luz vuelve a brillar. No porque el sol haya regresado, sino porque dejaste de mirar hacia otra parte. El tiempo es una distracción, una forma de mantenerte ocupado para no sentir la inmensidad de tu propio ser. Pero cuando te atreves a detenerte y mirar de frente el ahora, descubres que no hay nada que temer. Detrás de la prisa, del miedo y del deseo, hay un silencio que no necesita explicaciones. Ese silencio eres tú, y en él todo se renueva. El cambio instantáneo ocurre cuando la conciencia se reencuentra consigo misma, no cuando las circunstancias cambian, sino cuando cambia la forma en que las miras. Lo que antes te parecía un problema, ahora se vuelve una puerta. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes temías perder, ahora reconoces que nunca fue tuyo. El mundo no se transforma porque tú lo fuerces, sino porque tú dejas de resistirte a su perfección. Hay un punto donde el lenguaje se vuelve insuficiente, donde las palabras cambio, tiempo o realidad pierden sentido. Es el punto donde ya no hay nada que definir, porque lo que eres se experimenta directamente. Allí no hay enseñanzas ni teorías, solo presencia pura. Es el mismo espacio que los místicos llamaban eternidad. Los filósofos llamaban razón divina, y los científicos comienzan a llamar campo cuántico. Todos describen el mismo lugar, el ahora consciente de sí mismo. Vivir fuera del tiempo no significa abandonar el mundo, sino habitarlo con una nueva mirada. Significa actuar desde la calma, decidir desde la claridad y amar sin expectativa. Significa caminar sin prisa, porque sabes que cada paso ya contiene el destino. En ese estado, la vida deja de ser algo que ocurre a ti y se convierte en algo que ocurre desde ti. Ya no reaccionas, creas. Ya no esperas, eres. La mente busca siempre un final, una conclusión, una promesa, pero la conciencia no necesita cierre, porque nunca empezó. Lo que tú llamas final es solo el inicio de una nueva percepción. Y así, en el silencio de la hora, descubres que no hay nada que alcanzar porque todo ya está aquí. No hay cambio que lograr porque tú eres el cambio. No hay tiempo que vencer porque el tiempo vive dentro de ti. Cuando termines de escuchar esto, no intentes recordarlo. No trates de retenerlo con la mente. Simplemente detente un momento y siente. Siente el peso de tu cuerpo, la suavidad del aire, el ritmo natural de tu respiración. Este es el punto donde la eternidad te toca. Aquí, en este instante, el cambio ya ocurrió. El tiempo solo existe cuando olvidas quién eres, pero cuando recuerdas todo se detiene. Y en ese silencio, el universo entero sonríe, porque por fin ha vuelto a reconocerse a través de ti. El universo no te pide que seas más, te pide que recuerdes que ya eres todo. No te exige esfuerzo, te invita a despertar. Has pasado una vida buscando la verdad en los pliegues del tiempo, persiguiendo respuestas en los días que nacen y mueren, sin notar que lo que buscas te observa desde dentro. Siempre fue así. El cambio no llega cuando haces algo diferente. Llega cuando ves con nuevos ojos, y esos ojos son los de la conciencia que despierta.
los del ser que deja de soñar con el futuro y se atreve a habitar la eternidad del ahora. Todo lo que eres, todo lo que fuiste y todo lo que serás existe aquí, en este punto sin principio ni final. El tiempo fue solo una historia que te contaste para aprender a volver. Pero ahora lo sabes. No hay camino, no hay distancia, no hay espera. Lo que llamas destino no está adelante. Está latiendo en este instante. Si te detienes, si respiras, si eliges mirar sin pensar, puedes sentir cómo el universo entero se mueve contigo, como si tu conciencia fuera su corazón. El cambio es instantáneo porque tú lo eres. Eres el relámpago que ilumina la oscuridad de tu propia mente, la chispa que enciende el fuego eterno de la presencia. Y cuando recuerdas eso, el tiempo se inclina ante ti, el pasado se reconcilia y el futuro se disuelve. Solo queda el ahora, vibrando como un canto infinito, recordándote que no hay nada que alcanzar porque ya llegaste. Así que no esperes el momento perfecto. No busques la señal ni el mañana. El despertar ocurre ahora, en este segundo, en esta respiración. Cierra los ojos y siente. El universo no está afuera, está respirando dentro de ti. Y en ese reconocimiento todo cambia, porque finalmente recuerdas la verdad más simple y más olvidada de todas. El tiempo solo existe cuando olvidas quién eres.